Bien, Cristian, comenzamos entonces ya con temas de finales. Y los finales en el ajedrez, por lo general, se empieza con estos temas cuando se está enseñando ajedrez. Lo que pasa es que me he dado cuenta que en la práctica, cuando yo explico de primeros finales, me he dado cuenta que muchos de mis estudiantes en partidas no llegan a finales. Entonces se deprimen, creen que no están en el camino correcto de aprendizaje y buscan entonces eh, aprender más que todo aperturas. Aperturas porque saben que están 100% seguros que en el ajedrez comenzarán con aperturas y bueno, tendrán ciertos conocimientos, pero realmente es en el final es donde uno más aprende ajedrez, porque como verás en los finales no tenemos ciertas posiciones como de modelo para interpretar cómo seguir. Lo que simplemente tenemos es que aprender principios. Lo que vamos a aprender ahora son principios de finales y vamos a aprender el final más sencillo, que justamente son los finales de peones. Si entendemos los finales de peones, ya después podemos hablar de los finales con las piezas menores en base a la estructura de peones. Pero comenzamos con los peones. Ok. Correcto. Bueno, lo primero que hay que tener presente en un final de peones, y es importante que, Cristian, que en un final de peones, a diferencia de las piezas, una vez que avanzas un peón, no puedes retrocederlo. Eso significa que un error en ese final no lo puedes enmendar, no puedes retroceder el peón. Y eso es la gran diferencia entre los finales de peones y finales con las piezas. Cuando tú te equivocas, Correcto. una pieza te das cuenta y retrocedes la pieza, es decir, enmendas el error. Pero con finales de peones no ocurre eso. Es por eso que los finales de peones, aunque a primera vista pudieran parecer sencillos, no lo es en cierta forma, tienen sus sutilezas. Ahora, en esta posición que te estoy mostrando, donde solamente aparecen reyes, hay algo curioso que te quiero mostrar. Fíjate, un rey, para llegar, por ejemplo, a la casilla E8, dispone de muchísimos caminos para llegar en 7 movimientos. El primero puede ser en línea recta y se llega en 7 movimientos. Pero podemos utilizar también otros caminos para cumplir el mismo propósito en 7 movimientos. Por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Me escuchas bien? Sí, creo que se cayó el internet. Claro. Sí, ya que veo que se ha caído el internet. ¿Me escuchas? A ver, que parece Sí, que sí, ya. ahora sí. Ahora sí. Sí, lo que te comentaba es que hay diferentes caminos para que un rey vaya de la casilla E1 a la casilla E8 en 7 movimientos, ¿no? Ya he dado un camino, he dado otro camino. Hay varias maneras. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro. Hay tantos caminos como sean posibles. Creo que de hecho en esta posición creo que hay más de 200, si no me equivoco. ¿Y por qué te comento esto de varios caminos que tiene un rey de, de cumplir un mismo objetivo de ir hacia una misma casilla? Porque en los finales de peones, a veces elegir un camino es vital que elegir los demás caminos. Los demás caminos pueden ser perdedores, pero un camino en particular puede ser el camino ganador. Y eso te lo voy a demostrar en el siguiente capítulo. A veces, estando en un final, por ejemplo este, donde las blancas tienen un peón de más, el peón está a 4 casillas de promocionar, a veces uno nos hacemos la pregunta, ¿será que el rey llega a tiempo para capturar el peón? Si es así, la partida sería tablas, si no, las negras perderían. Entonces, para ello,
yo creo que me imagino que en esta posición lo que tú harías sería, si fueran las negras, tú probablemente jugarías el rey aquí o aquí, ¿sí? El peón avanzaría una casilla, probablemente ¿Hola? tu rey... ¿Me escuchas o se fue el internet de nuevo? Sí, ahora sí, se fue un momentito, pero ya volvió. Ok. Sí, lo que te comentaba es que tal vez si fueras tú las negras, en esta posición tal vez harías rey G7 o rey G6 para tratar de buscar capturar el peón. Y en ese caso las blancas avanzarían una casilla, el rey tal vez iría aquí o aquí o aquí o tal vez aquí, dependiendo de dónde hayas movido el rey previamente. Y nuevamente el peón avanza, perdón, de aquí avanza, luego tu rey llegará a una de estas casillas, luego el peón avanza de nuevo y tu rey llega a tiempo a capturar el peón, ¿sí? Pero a veces este tipo de cálculo se puede simplificar de una manera bien sencilla y es algo que se conoce como el cuadro de promoción. También se le suele llamar cuadro de corona. Fíjate, el peón, si trazamos una diagonal, esto nos permite crear un cuadrado. Y el principio es el siguiente. Si el rey logra entrar en cualquier casilla dentro de ese cuadrado, eso significa que el rey captura el peón. Así de simple. Si en esta posición vienen las negras, pues las negras colocarán el rey aquí o aquí o aquí. Y el rey estará entrando dentro del cuadrado de promoción de ese peón. Eso significa que el rey llegará a tiempo para capturar el peón. Simplemente visualizando el cuadrado de promoción. Esto es si Correcto. vienen las negras. Pero ¿qué pasa si vienen las blancas? Si vienen las blancas, el peón avanzará a la casilla C5 y de repente el cuadrado de promoción ahora se ha reducido. Es un cuadrado pequeño. Y el rey no logra entrar en su próxima jugada. Por lo tanto, las blancas ganarán debido a ese motivo. El rey no entra en el cuadro de promoción. Correcto. Bien. Ahora, lo que te expliqué en el capítulo anterior. Voy a poner esta misma posición, pero vienen ahora las negras a mover. Permíteme un momento. Juegan negras. Crear. Ok. Cuadrado del peón. Ok. Bien, en esta posición juegan las negras. Fíjate que al venir las negras a mover, estamos nuevamente dentro, podemos entrar al cuadro de promoción en cualquiera de estas casillas. Y la pregunta es, ¿cuál casilla de ellas escoger? Pues para este problema realmente da igual. Podemos escoger la casilla G5, G6 o G7. Por ejemplo, empecemos con G7. En este caso, ya si el peón avanza, pues no pasa nada. Aquí el rey puede ir a cualquiera de estas casillas porque da igual. Esas tres casillas pertenecen al mismo cuadrado de promoción del peón. Así que podríamos colocar el rey aquí. Si el peón avanza aquí, ahora el cuadrado de promoción es más pequeño. Eso significa que el rey solamente tiene dos opciones, o aquí o aquí. No tiene más. Si el rey se coloca en esta casilla, queda fuera del cuadrado de promoción y el peón avanza y corona. Así que en esta posición, cualquiera de estas dos casillas es suficiente para capturar el peón. El rey puede colocarse aquí. Pam, pam. Y bueno, finalmente el peón es capturado. ¿Sí? Aquí El, estamos. el peón, disculpa una pregunta. Sí.
el peón siempre es el vértice inferior del cuadrado, Así es, o sea, desde el peón hasta la cualquier casilla donde va a lado promocionar. izquierdo, derecho. Sí, ya va, que te escucho con interferencia, por eso no te entendí bien la pregunta. ¿Podrías repetirla? Ya, nuevamente vi que la conexión está haciendo de las suyas. Ya va. Vamos a ver si mejora la conexión o intento cambiar de red. A ver, Cristian, ¿podrías repetir la pregunta de nuevo? Que vi que la conexión Sí, se cayó. ¿Qué me decías? ahora escucho. Ya que estoy teniendo problemas con la conexión, ¿vale? A ver. Hola. Ah, Cristian, sí, sí, te escucho. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? De que me Por estabas eso haciendo. te preguntaba si el peón para formar el cuadrado siempre se ubica en un vértice inferior del cuadrado, a la izquierda, a la derecha. Ah, ok. Bueno, fíjate que si coloco la flecha en la otra dirección, no llego a formar un cuadrado completo de promoción. Ya, Sí, correcto, sí. generalmente uno trata de colocar la diagonal Donde alcanza el cuadrado. Así es. Por ejemplo, si tenemos un peón aquí, un peón blanco en esta casilla, la diagonal entonces es esta. Y ahí Ya, sí. si viene hacia abajo, digamos. Exactamente. Claro. Si tenemos Si un va hacia peón. arriba, Ah, ok, ya, si va hacia arriba, exacto. Sería tu caso. Pues, vamos a suponer que tú siendo las piezas negras, tú tuvieras un peón aquí, en A5. ya, correcto. ¿Cómo Ya. sería el cuadrado de promoción? Sería la diagonal hasta E1, ¿cierto? E1, exactamente. Y eso formaría el cuadrado, digamos. Claro, Exactamente, ya, claro. Y como ves, el rey está muy lejos de ese cuadrado de promoción. Tu peón en H5 tranquilamente promociona. correcto. ¿Ves? Ahora, lo que te comentaba en el capítulo anterior de que existen muchos caminos para que el rey, en este caso, alcance al peón aquí, es porque el rey puede ir por este camino, el rey puede ir por este otro camino, el rey puede ir por este otro camino. Pam, pam. O sea, el rey tiene varias maneras de poder acercarse al peón. Por ejemplo, esta jugada es posible, ¿no? Al venir acá, el rey puede ahora ir aquí. Pero ahora, estando en esta casilla, la única casilla disponible para acercarse al cuadrado de promoción es esta. Y siempre el rey alcanza al peón. Sería tablas. Sí, Bien. Ahora, así como existe un cuadrado de promoción y a primera vista parece ser básico de que si entramos en el cuadrado el, a- alcanzamos a capturar el peón, a veces las cosas no son así como parecen. ¿Sí? Por ejemplo, en esta posición somos las piezas blancas. A primera vista el peón está en su casilla original y el rey se encuentra dentro del cuadrado de promoción de ese peón. sí, claro. Así que a primera vista entonces pudiéramos pensar que el rey captura al peón, no importa lo que hagan las blancas. Pero resulta que como el peón se encuentra en su casilla inicial, tiene la virtud de saltar dos casillas. Dos veces, claro. Y ahora la situación cambia porque una vez que el peón avanza estas dos casillas, el cuadrado de promoción ahora se redujo notablemente y el rey no puede entrar. Así que las blancas ganarían, ¿no? Simplemente avanzando su peón dos casillas. Ahora, si vienen las negras, la posición es de tablas porque estamos dentro del cuadrado de promoción independientemente si el peón avanza dos veces.
porque aquí las negras están obligadas a ir a la columna B de una vez para que la posición sea tablas. No importa qué casilla, por ejemplo esta, cuando el peón avance 2 casillas, nuevamente dibujamos su cuadrado de promoción. Y aquí notamos que el rey tiene 3 opciones para acercarse al peón y capturarlo. ¿Ves? Tranquilamente, sin tanto análisis. Simplemente hay que observar cómo, o sea, visual, nos imaginamos el cuadrado de promoción. Y si entramos, pues listo, es tablas. ¿Ves? No, esa pequeña sutileza cuando el peón está en su casilla original. Pero no es común que estando en finales tener un peón en la casilla original. Probablemente el peón esté un poco avanzado. Ahora, en estos ejercicios que te estoy mostrando, el rey se encuentra lejos del peón. Pero habrán situaciones en donde no es así, en donde el rey está cerca del peón y bueno, este rey también se encuentra cerca del peón blanco. Y para nosotros saber o preguntarnos si el final será ganador o no, tenemos que conocer ciertos casillas, esto se le conoce como casillas críticas que pueden existir en la posición. Pero antes de hablar de casillas críticas, no hablemos de manera teórica, hablemos un poco de manera informal. En esta posición, las blancas están a 2 casillas de promocionar el peón. Y sin conocer teoría, si fuéramos las blancas, ¿qué harías en esta posición? ¿Qué jugarías tú siendo las blancas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Cristian? ¿Aló? Se cayó el audio. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Sí, te preguntaba si tú fueras las blancas, ¿qué harías en esta no, posición? no te escuché. Si fueran las blancas, ¿qué harías en esta posición? Eh, si Así es. fuera las blancas. Sí. Sí, ya veo que tengo una conexión muy Yo, débil. a ver, yo intentaría avanzar el peón. Ajá. Sí, y de hecho es la mejor porque a las negras le queda solamente una Tienen un solo única. movimiento posible, claro. Y aquí, ¿qué harían Y las ahí blancas? avanzo el rey, Y listo, ¿no? y de ahí promociono, claro. Bien. O sea, sin saber nada de teoría, ya conoces el plan en esta posición. Pero ahora te voy a decir algo interesante cuando un peón está en la casilla F6 o en la casilla E6 o en estas otras casillas. Sí, por un momento no te voy a hablar de los peones en la columna B ni en la columna G, porque existe algo que más adelante se conoce como efecto del borde del tablero. Pero los peones que se encuentran en la columna C, D, E y F tienen una particularidad. Un peón que está en la sexta fila tiene solamente 2 casillas críticas. ¿Qué significa la palabra casilla crítica? Son casillas que se tienen que tener control, porque si tenemos control de esas casillas críticas, ganamos. ¿Me escuchaste bien? Porque veo que se cayó el audio en breve. Se cayó el audio hace No, poquito. no, no escuché bien. Ajá, voy a repetirlo. No, no, no escuché bien. Ok. Las casillas críticas son casillas que hay que tener control. Porque si nuestro rival controla esas casillas críticas, aunque tengamos un peón de ventaja, la posición puede ser de tablas. Por eso es importante conocer este tema de las casillas críticas. Aquí escribí, el rey que pierda control de estas casillas críticas, aquí puse que va a perder, pero no necesariamente es perder. Al menos el bando débil se salva en este tipo de posiciones. Ahora, ¿cómo es esto de que en esta posición hay 2 casillas críticas?
¿Cómo es eso que las blancas puedan controlar dos casillas críticas a la vez? Y vamos ahora a ver lo siguiente. Ya sabemos cómo ganan las blancas aquí, avanzando el peón. ¿Sí? Ahora, supongamos que somos las negras en esta posición, sin saber teoría. ¿Qué haríamos? Em, nos tenemos que poner, a ver, ¿Aquí? eh, no, no, porque ahí quedaríamos sin movimiento para poder controlar después. Si el rey se va a esta No, casilla E8, las blancas harían rey Claro, G7 exactamente. y protegen las dos casillas de promoción del El rey peón. tendría que alejarse de nuevo y ahí promocionamos. Exactamente. O sea que en esta posición, si vienen las negras, harían rey G8. Claro, ¿Sí? Se colocan al frente de este rey. Y si en esta claro, posición las blancas avanzan el peón, el rey que está en G8 se colocaría en F8. O sea, en donde se claro. encuentra Y ahí, actualmente. Y las y ahí se blancas, acaba. sí, las blancas tendrían que realizar rey F6, única jugada para seguir defendiendo el peón. Y el rey negro queda ahogado. Correcto. ¿Sí? Entonces, nos estamos dando cuenta de que en esta posición, si vienen las negras, se colocan aquí, mirando, estando al frente de este rey. Y esto significa cuando dos reyes se miran, estando una casilla de distancia, se dicen Claro, que los reyes están en oposición. ¿Sí? Ahora, te he comentado que en esta posición, cuando un peón se encuentra en F6, hay dos casillas críticas. La casilla E7 y la casilla G7. Ahora, de esas dos casillas, el rey blanco se encuentra en G6. En G6. Eso significa que la casilla crítica de esas dos, la más importante, es G7. Si vienen las negras, tienen que controlar la casilla crítica G7. Y por ese motivo la jugada rey G8 es salvadora. Porque las blancas pierden el control de la casilla G7 con el rey. Y por ese motivo la partida sería tablas. Si en esta misma posición las negras colocaran el rey en E8, pierden absolutamente el control de la casilla crítica y las blancas harán rey G7, ganando. ¿Sí? Ahora, esta misma posición, imagínate que el rey blanco no está en G6, sino que se encuentra en la casilla E6. En esta nueva situación, la casilla crítica ya no será G7, sino que será E7. es cierto. Y si las negras quieren entablar este final, tienen que controlar la casilla crítica E7. Y por ese motivo, la jugada rey E8 es la jugada salvadora de tablas. Solamente conociendo este tema de casillas críticas podemos saber eso, Cristian, si el final es ganador o no. Ahora, por supuesto, si vienen las blancas, no, habíamos visto que si avanzamos el peón, el rey se aleja de la casilla crítica y las blancas controlan esa casilla y ganarán. Por eso la importancia de conocer las casillas críticas en los finales de peones cuando un peón se encuentra en la sexta fila. Entonces, imaginémonos ahora un peón en la casilla C6. ¿Cuáles son las casillas críticas? Me- sería B7 y D7, ¿no? Y D7. Dependiendo de dónde esté el rey, si el rey está en esta casilla, entonces la casilla crítica más importante sería D7. Y por ese motivo el rey tiene que buscar la casilla D8. ¿Sí? Para estar en oposición, un rey mirando al otro. Bien, si colocamos un peón en D6, las casillas críticas, ¿cuáles serían? D7 y E7. Así es, ¿no? Y el mismo principio, dependiendo de dónde se encuentre el rey blanco, si el rey blanco, por ejemplo, se ubica
en E6, el rey Hay negro, que ponerse ajá, sí, el rey negro tiene que colocarse en en E8, E8, en oposición. O si el rey está en C6, a entonces C8. a C8, simplemente, ¿no? El, Se ha estudiado muchísimo los finales de peones y así como existen casillas críticas para un peón que se encuentra en la sexta fila, también hay casillas críticas para los peones que se encuentran en la quinta fila. Es decir, de antemano nosotros podemos saber si una posición va a ser tablas o no, siempre y cuando conozcamos el tema de las casillas críticas. Bien, miremos un momento esta posición. Supongamos que no conocemos nada de teoría. Ok, vamos a suponer que yo soy las piezas negras. Tengo dos opciones. O muevo mi rey a E8 o muevo mi rey a G8. Vamos a suponer que yo muevo mi rey a la casilla E8. ¿Qué harías tú con las piezas blancas? Si muevo a E8, Ujú. intentaría mover mi rey al otro lado, Al otro lado, así es. a, G, Cuando, cuando a dos reyes, G7. sí, cuando dos reyes se encuentran, en este caso en oposición, cada vez que un rey mueve, le cede espacio al otro. ¿Sí? Y lo mismo si el rey se va a la casilla G8. Le cedemos espacio al rey a que vaya por el otro lado y proteja las tres casillas restantes donde el peón va a avanzar. Entonces, en esta posición, si vienen las negras, no importa qué casilla, van a perder. Ahora, si vienen las blancas, ganan esta posición. Si no supiéramos teoría, ¿cómo jugaríamos? Con las blancas Sí, tendríamos que jugar a, bueno, a E6 al rey, sí, supongo, o a G6. sí. Bueno, tanto E6 como G6 son ¿Sí? ganadoras. ¿Sí? Claro, Tal vez tú pudieras pensar, bueno, pero es que el rey yendo hacia E6, las negras tienen oposición y no permiten que el rey avance. Pero es que cuando la oposición en la sexta fila es un poco irrelevante porque aquí voy a colocar el rey en E6. La pregunta es ahora qué deberían hacer las negras. Las negras tienen tres opciones. ¿Sí? Voy a decir la peor de todas, esta. claro. Esta es peor porque ¿qué crees que harían las blancas aquí? Yo creo que avanzan el peón. Sí, avanzar el peón es ganador, pero lo que yo te recomiendo antes de avanzar un peón es primero proteger todas las casillas a donde va a avanzar el peón. Y por ese motivo la mejor jugada aquí, Ah, poner el rey en E7. rey en Claro, E7, y después ya no hay manera de que las negras eviten la promoción. La jugada que tú dices F6 también es ganadora, ya lo vamos a ver. Pero siempre es mejor que el rey apoye primero al peón. Ok, voy a un momento a retroceder. Estamos estudiando el caso en que el rey va a la casilla E6 y ya te he comentado una variante perdedora, rey G7. Pero rey F8 también es perdedora. ¿Por qué motivo? por lo mismo anterior, porque yo creo que avanzando el rey, claro, a E7, Y no hay... protegemos las tres casillas del peón. Exactamente, no hay Claro, manera. Muy bien. ¿Sí? Ya nos estamos claro, dando cuenta de la importancia de que el rey apoye las casillas donde tiene que pasar el peón. correcto. Ahora vamos a ver el último caso, que es cuando el rey se coloca en oposición. ¿Sí? Ya el rey no puede, no puede pasar. Pero las blancas aún así ganan. Porque ya hemos visto que un peón en F6 tiene dos casillas críticas. Una aquí Claro, y otra aquí. sí, Pero de esas dos, correcto. ¿cuál es más importante? En este momento,
E7, E7. Así que quito un momento esta casilla. En esta posición vienen las blancas. Voy a avanzar el peón. claro. Ya está el peón en sexta. Esta es la casilla crítica y las blancas están en oposición con el otro rey. Es decir, vienen las negras. Si las negras colocan el rey en D8, ¿qué hacen las blancas? Avanza el peón. Avanzan el peón y el rey ya no puede ir a esta casilla porque el peón lo controla. Exactamente. Y si el rey va aquí, Si el rey va ahí, también avanzamos el peón, así es. Porque las negras porque el rey tienen, estaría obligado a mover a G7. sí, y como han perdido control de la casilla crítica, ya las blancas nuevamente ganan este final. Entonces, voy a retroceder esta posición porque tenemos un peón en la quinta fila. Todavía no hemos hablado de casillas críticas, sino que hemos estado analizando qué sucede cuando las blancas mueven aquí. Y ya hemos visto que en todas las variantes las blancas ganan. Ahora vamos a hacernos la misma pregunta. Somos las piezas blancas. ¿Qué pasaría si colocamos el rey en esta casilla? ¿Será que ganamos? Y la respuesta es sí. Pero vamos a demostrarlo sin ahora tanta teoría, sino simplemente jugando. Aquí, aquí las negras tienen tres opciones. Supongamos que coloco el rey aquí, en E7. ¿Qué harían las blancas? Avanzo el peón. Avanzar el peón es ganador, ¿sí? Vamos a suponer que mueva mi rey aquí. También avanzo el peón. Muy bien. Única jugada Correcto. Y ahí avanzo el rey y promociono. y promocionas. Muy bien. Ahora voy a retroceder esta misma posición. Nuevamente hacemos rey G6. Nuevamente mi rey va a ir a esta casilla. Tú ya sugeriste avanzar. Ok, vamos a suponer que en esta posición ahora coloco el rey aquí. ¿Qué deberían hacer las blancas? Deberíamos, a ver, deberíamos avanzar el rey. El rey, exactamente. Para proteger las dos casillas donde debe de ir, de pasar el peón. Sí, Exactamente. avanzar el peón sería un error gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Porque ahora el rey se colocaría en En F8 F8. y las blancas no le queda más remedio que ahogar al rey. Es Correcto. por eso que para evitar este tipo de ideas, Cristian, voy a retroceder. Una vez que las blancas movieron el rey a G6 y el rey fue a la casilla E7, aunque avanzar el peón es ganador, yo te recomiendo Mejor mejor proteger al rey. el rey. Claro. Sí, en los finales de peones, el rey es la pieza más importante, es la que puede tener actividad. Siempre, siempre, siempre se recomienda avanzar primero el rey antes que el peón. Porque si se avanza primero el peón y luego el rey, probablemente el bando débil buscará las casillas críticas. Mientras que un rey estando delante del peón, siempre va a tratar de proteger esas casillas críticas para ganar el final. Bien, ahora, nuevamente, rey G6. ¿Qué pasa si aquí el rey va a la casilla G8? ¿Qué harían las blancas? Sí. Eh, ahí tenemos que avanzar el peón. Así es, no tenemos más opción porque si movemos el rey no estamos logrando progreso. Ok. Y además el rey está protegiendo las casillas que... No, falta proteger la última, F8. Si el rey va a F8 Si el rey va a F8, avanzamos el peón. y rey G7, ¿no? Y rey G7. Bien. Ahora viene otra nueva pregunta desde esta misma posición. Rey G6 está bien.
Vamos nuevamente a pensar en esta variante con rey G8. Ok, aquí dijimos que lo mejor era... ¿Me escuchas? Aquí dijimos que lo mejor era avanzar. Ahora, ¿qué pasaría en esta posición si el rey va a la casilla H8? Que no te estaba escuchando, sí. Sí, sí, Sí. estábamos repitiendo la misma posición, pero justo aquí viene otra nueva pregunta. ¿Qué pasa si el rey se coloca en H8? Si se coloca en H8, a ver. Si se coloca en H8, tenemos que avanzar el peón. Ah, ahora mira lo que sucede. El rey no tiene casillas. Está ahogado. Lo Tabla. ahogas. ¿Sí? Claro. O sea, hay que tener cuidado. Aunque la teoría pudiera recomendarnos avanzar y parece ser ganador, debemos estar atentos a esos detalles del ahogado. Entonces, si F7 no es la jugada, ¿qué deberían hacer las blancas? Tendrían que mover a ver, dame un segundito. Ajá, el rey, ¿no? Pero ¿a dónde? Tendrían que mover al rey a, a, a F7. A F7. Un rey se coloca delante del peón para poder proteger las casillas por donde va a avanzar. Lo voy a repetir. Un rey se coloca Correcto. delante del peón para proteger las casillas a donde va a avanzar. Una vez que el rey se coloca en F7, las negras no tienen más opción que jugar rey H7. Y finalmente, recordemos, las casillas críticas de este peón son estas dos. Son E7 y G7. Pero ya en esta posición, ya el rey pudiera ir ahora a esta otra casilla. Y ya, el rey controla las dos casillas eh, del peón, sin ningún inconveniente. Claro. Ok, ahora que hemos visto sin conocer las casillas críticas de un peón en F5, sino solamente la de un peón en F6, ahora te voy a comentar lo siguiente. Cuando un peón se encuentra en F5, o en E5, o en D5, o en C5, las casillas críticas de ese peón son tres. Son las tres casillas que están delante de ese peón. En este caso, del peón en F6, son estas tres casillas. Si las blancas logran controlar esas tres casillas, independientemente de quién le toque jugar, las blancas ganan. Interesante, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. En O esta sea, en la posición, sexta fila eran dos nomás las casillas críticas así es. y ahora son Y tres. ahora son tres cuando un peón se encuentra en Pero la eso quinta con el fila. rey puesto delante del peón o el rey en cualquier otro lugar. O digamos, Bueno, podría estar el rey a un costado del peón, por ejemplo. ok, vamos a ver ese caso en particular. Si el rey se encuentra en esta casilla F6, vamos a mejor verlo con una nueva posición, ¿sí? Para no poner este círculo, sino verlo ya con piezas. Permíteme agregar esta misma posición. Pero ahora voy a colocar el rey en F6 y van a venir las blancas a mover. Ok, permíteme un momento para colocarlo. Juegan blancas. Crear. Bien. ¿Estás viendo esta posición? La puse en el capítulo 27. ¿Ya? ¿Sí? Ajá, el rey se encuentra en G6. Fíjate, en esta ¿Sí? posición vienen las blancas y ya hemos hablado de que estas son las tres casillas críticas. Para que el rey blanco controle estas tres casillas, ¿a dónde tiene que situarse? Delante del peón. Así es. O Ah, sea, pues, solo correcto, aquí. delante del peón.
Así es. Y nuevamente notarás que el rey está en oposición al rey enemigo. Y te acuerdas de lo que hemos hablado cuando un rey está en oposición. Que si un rey se va Claro, hacia un lado, hay que ir al otro. hay que ir al otro. Y ya las blancas, sin ningún problema, avanzan. ¿Vale? Sí. Ok. Ahora, vamos a suponer que en esta posición jueguen las negras. ¿Será que agrego otra posición o lo vemos aquí mismo? Si vienen las negras, ¿qué crees que suceda? Si vienen las negras, eh, si A vienen ver, las negras, por descarte, tendrían que... supongamos que colocamos el rey aquí. Claro, si ponen el rey ahí, el rey blanco va a avanzar y a proteger todas las casillas del peón y se va a acabar el problema. Y listo. Lo mismo si el rey va aquí, ¿verdad? La misma jugada. Correcto, Eso correcto, significa claro, que el rey tiene que colocarse en G8. claro, en Y G8. una vez que el rey esté en G8, ¿qué harían las blancas? Las blancas tienen protegido las tres casillas. Yo creo que en ese caso sí tienen que, a ver, no hay que avanzar el peón. Claro, porque al avanzar el peón, ahora las casillas Claro, críticas claro, cambian. Son dos, pero la más correcto. relevante Cambian los dos. es esa. Recordemos que el Y rey está en claro, es G8. que es siete, claro. Y al Ahí rey, el rey va a tener que ir, claro. El rey negro va a tener que mover a alguna parte, por la única que le queda por mover ahí va a tener que mover ¿lo ves, no? a ninguna parte en realidad. O coloco un tablero. No, no, si lo estoy viendo, Sí, ahora se supone que movería el rey negro. sí. Ahora fíjate algo, ¿eh? En esta posición, si vienen las blancas, bueno, ya sabemos que ganan. Si vienen las negras, también ganan. Es decir, en este tipo de situación, la oposición no es importante, porque independientemente de quién mueva, las blancas van a ganar. Cuando un peón se encuentra en la quinta fila, solamente. ¿Sí? Pero para no, digamos, estar con reglas así oye, tengo un peón en quinta, un peón en sexta, yo prefiero mejor decirlo de la siguiente manera, Cristian, para que te olvides de todas estas reglas de casillas críticas, de cuándo detectar esto. Simplemente tenemos que pensar de manera lógica el tema de oposición. Si aquí vemos que el rey está en F8, nosotros tratamos de colocar al rey en oposición. Eso es lo único que tenemos que tener en mente para tratar de ganar estos finales. Buscar siempre la oposición. Eh, Quiero hacer un ejercicio contigo. Voy a colocar una nueva posición. Y esto será curioso, pero es instructivo. En esta posición juegan las blancas. Yo todavía no sé si estos reyes están en oposición. La única manera de saberlo es avanzar al frente y ver quién queda a la final con una casilla de distancia y ver quién le toca mover. Ok, ¿quién quieres ser tú? ¿Las piezas blancas o las piezas negras? Blanco. Ok, por favor avanza el rey una casilla hacia arriba. Ya. Va, no me deja. No te deja, ok, permíteme ver por qué. Eso está muy raro porque aquí te tengo agregado como miembro. A ver, voy ya... A ver, intenta de nuevo. O intenta actualizar la página con F5 un momento, a ver si con eso se soluciona. Ah, no, claro, claro, ya sé por qué. Porque como no hay peones, esta posición Lichess la considera tablas. Por eso no lo deja.
Permíteme colocar una Mm. posición con un peón. Voy a borrar esto. Sí, ya voy. Ok, el internet está aquí fallando un poco. Colocar un peón en la orilla que no juegue nomás. Sí, ya. Agregar. Ok, voy a colocar un peón aquí y un peón aquí. Por ahora omitamos los peones. Tú eres las blancas. Ok, avanza el rey Correcto. una casilla hacia arriba. Ok, yo voy a avanzar también el rey una casilla hacia arriba. Sigue avanzando una casilla. Ok, muevo yo. Ok, como verás, ya no puedo avanzar el rey hacia arriba. Tengo que mover mi rey hacia los lados. Es decir, que yo pierdo la oposición. Porque al mover el rey, cedo, Claro. cedo exactamente una casilla. Muy bien. Ok, vamos a ver nuevamente este mismo problema. Por favor, avanza una casilla hacia adelante. Ok, ahora yo voy a mover mi rey aquí. Ahora ¿Ya? avanza una casilla hacia adelante. Ahora yo voy a mover mi rey al frente tuyo. Ahora tú avanza una casilla hacia adelante. Y ahora yo gano la posición. Claro. Es curioso, ¿no? Que dependiendo de qué casillas elija el rey, puede ser que uno gane la oposición o no. En este caso ahora tú vas a tener dos opciones a dónde mover el rey. Y yo, bueno, buscaré de aprovecharme de esos caminos de oposición. Entonces, te muestro esto porque en un final de peones debemos de tratar de que nuestro rey siempre esté por delante de nuestro peón en un final para tratar de ganar la oposición. Recordemos, oposición, reyes enfrente, hay tres casillas críticas entre los reyes. Si uno de los reyes mueve, pierde control de una casilla crítica. Si el rey va para este lado, pierde el control de la otra casilla crítica. Entonces, vamos a estudiar nuevamente estas posiciones. Lo voy a colocar aquí. Peón en F6. Aquí lamentablemente no podemos hacer mucho con nuestro rey porque ya el peón se encuentra en F6. Lo que nos queda es avanzar. Y aún así ganamos. Pero cuando con un peón en F5, sí tenemos opciones de poder buscar oposición. En este caso ya las blancas tienen la oposición. Si las negras mueven, como ya hemos visto, si las negras mueven, ceden casillas. O si el rey mueve a este lado, Claro. ceden casillas. Si vienen las blancas, no importa qué casillas elijan, de igual manera van a ganar por lo que hemos visto. Pero ahora, eh, como tú me has preguntado ejemplos en esta posición de que si un rey está aquí o en otro camino, lo siempre recomendable será buscar la oposición, o sea, buscar estar al frente del otro rey, porque de esta manera garantizamos ganar un final de peones. Con esta simple definición de oposición, de estar siempre al frente, delante de nuestro peón. Con este principio, sin conocer del tema de casillas críticas, podemos ganar este tipo de final. Sí, realmente. Y esto te lo comento, Cristian, porque realmente hablar de casillas críticas, memorizarse este tipo de cosas, para el ajedrecista que está aprendiendo por ahora, no lo veo tan, tan obligado, porque la práctica te va a decir realmente cuál es la jugada sin tanto análisis. Ya te diste cuenta que de aquí si vienen las negras, ya tú sabes qué hacer, sin tanto análisis de casillas críticas. Si vienen las blancas, en este caso, aunque pueda existir la duda de si hay victoria o no, sin darte cuenta vas a ir a la victoria, porque ambas jugadas son ganadoras. En ningún momento se te pasó por la mente hacer este tipo de ideas, o este tipo de ideas. Pero retroceder al rey, eso va a permitir que las negras este, salven este tipo de final.
Y el motivo por el cual puede ser tablas esta partida es porque de repente el rey se coloca en una casilla donde controla casillas críticas. Pero si nuestro rey lo colocamos siempre delante del peón, el tema de casillas críticas no debe ya de pasar por nuestras mentes porque ya prácticamente conoceremos el camino ganador. Mira, voy a colocar una nueva posición para demostrarte que tú puedes ganar esto sin conocer el tema de casillas críticas. Ok. Pam, pam. Crear, juegan. Tú vas a hacer las piezas blancas en esta nueva posición, Cristian. El único consejo que te voy a dar en este tipo de finales es que trates de tener al rey siempre delante del peón. Entonces, si juegan las blancas, ¿qué harías? Si juega las blancas, Ajá. avanzo el rey. Tranquilamente, siempre es bueno avanzar el rey antes que el peón. Las negras probablemente hagan lo mismo. Correcto. Ajá. ¿Qué harías en esta posición? En esta posición, ¿me entendieron? Ahí. Ok. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. El problema con esta jugada, Cristian, No, es un error. es que las negras harían oposición. Sí, o sea, ya el rey se coloca una casilla de distancia. Lo que debemos Sí. tener presente es que siempre debemos de tratar de ganar la oposición. O sea, lo Es mejor un para error, aquí. sí, porque avanza el rey. Ya que no te escuché bien Hola. porque la conexión cayó. Repite. Ahí. No, lo que. No, sí, sí, en realidad es un error porque pierdo la posición. O sea, Exactamente. claro, no, tengo que avanzar el reino. Exactamente. Siempre buscar oposición. O sea que Claro, las claro. negras ahora tienen que ceder. Vamos a suponer que el rey se va a esta casilla. Cedí. ¿Qué deberían hacer las blancas antes de avanzar el peón? Colocar el rey al otro lado. Colocar al rey hacia el otro lado. Muy bien. Y viste cómo poco a poco estás controlando las casillas donde va a avanzar el peón. Ok, Claro. vamos a suponer que aquí el rey se coloca en F8. ¿Qué deberían hacer las blancas? Volver a ponerme. Exactamente. Y eso lo voy a escribir. Eso lo voy a escribir. Siempre buscar la oposición. Siempre. Primero tú debes controlar todas las casillas por donde va a pasar el peón. Ok, y una vez que el rey se coloque aquí, ¿qué deberían hacer las blancas? Claro. Bueno, ahí em, Tiene dos opciones y las dos son ganadoras. Esa es una opción ganador. Esa es una opción, a ver, pam, pam. Bueno, todavía no. Y te voy a explicar por qué todavía no. Porque tu peón tienes que ya también darle avance. Porque esta jugada rey G7 es verdad, controlas estas tres casillas. Pero ahora el rey viene a tratar de buscar este peón. O sea, si tú aquí ahora avanzas, el rey va a venir por este. O sea, lo mejor, Cristian, claro, para que te das cuenta de claro. algo. Ahí volvería para abajo de nuevo. No, Claro, o sea, aquí está bien, ganas la oposición. Pero una vez que el rey se coloca en E8, ahora sí puedes avanzar el peón. Fíjate, el peón aquí puede avanzar dos casillas sin ningún problema. Y tú dirás, oye, pero aquí las negras no ganan la oposición. Bueno, es verdad. Están controlando estas tres casillas que está frente al rey. Pero como es el turno de las blancas a mover y el peón puede avanzar una casilla, ahora son las negras las que van a perder la oposición. Y ya esto lo hemos visto. No importa qué casillas vaya el rey claro, blanco ahora claro, sí apoyará el avance. Entonces, nuevamente esta misma claro. posición, ¿no? Rey F4 está bien, rey F7 está bien. F3 por ahora no lo vamos a ver, pero sí, sí.
No, Ya vamos a ver por hacemos qué esa. el motivo sería de tablas. Ok, rey F5, correcto. Ya hemos visto rey E7. Vamos a suponer que coloco mi rey aquí. ¿Qué harían las blancas? Bueno, ahí hay que avanzar el peón, ¿no? De nuevo. Ok, si lo avanzas de nuevo, nuevamente es un error porque las negras controlan la oposición. Y no existe un avance de peón tal que el rey ahora vaya a los lados. Esta posición sería tablas, de hecho. Pero ya ahorita Chuta. lo vamos a ver. Tranquilo. Pero claro, es que me cuesta entender un poco en qué momento avanzar el peón, en el fondo. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, yo lo que te recomiendo es que si puedes ganar oposición, sería bueno. Tal vez tú pienses que llegará un momento en que el rey quiera venir por acá. Claro, claro. Pero fíjate que si el rey viene aquí, aunque exista posición ahora a través de una columna, no pasa nada porque el peón puede avanzar dos casillas ahora sí sin ningún problema. Claro, el rey va a tener que retroceder nomás. Ajá. Vamos a ver. Aquí podemos avanzar el peón. Quiero que visualice lo siguiente. Si avanzamos el peón, el rey va a F8. ¿Y querían las blancas? Tendríamos que poner al rey al rey negro, En si hubiéramos oposición. avanzado el peón. Claro, ¿Quién gana aquí? el blanco, Las blancas, ¿por qué? No importa porque dónde vaya. cubre las casillas críticas, claro. Ok. Ya me he dado cuenta que a veces hay situaciones donde todavía no sabes cuándo avanzar el peón, cuándo es el momento Eso, de hacerlo. Pero sí más o menos estás notando de que cuando hay oposición y una vez que los reyes se van a los lados, ya sabes que las negras ceden espacio. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Para que quede claro, voy a poner el peón en otra columna. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver si visualizamos. Aquí juegan las blancas. ¿Qué haríamos? avanzó el rey. El rey, muy bien. A ver, las negras, vamos a suponer que las negras se colocan en oposición. Cuando los reyes están en oposición y el blanco ya no pueda mejorar, ahí hacemos uso del peón. Claro. Pero la pregunta es, ¿una Eh, casilla o dos casillas? ah, Y realmente por ahora da igual. Lo relevante es que el rey se quite para que el rey blanco dé paso. claro. Yo avanzaría dos. Ujú, vale, está muy bien. Porque nuevamente el rey tiene que mover. Vamos a suponer que el rey mueva aquí. Ahí está. Ajá, ok. Muy bien, vamos a suponer que el rey se coloque aquí. Si el rey se coloca ahí, oposición, Muy bien, oposición. Ahora, me coloco aquí. te colocas ahí, em, tenemos que poner de nuevo, a ver. No, ahí podemos usar el peón. No, tenías una mejor. Acá. Exactamente. Porque ahora... Ahora tengo cubiertas las tres casillas. Me falta la cuarta, pero avanzo el peón y tengo las tres cubiertas. Y listo. Muy bien. Pero no es fácil de repente, ¿eh? No, pero es que lo estamos haciendo con ejercicios así. Y está bien. Prefiero que de momento lo veas de esta manera. Porque así estamos practicando. Ok. Juegan las blancas. Juega las blancas, avanzo. Ok. Vamos a suponer que mueva aquí. Quien mueva ahí. Eh, Fíjate que no me puse en oposición, sino de una vez coloqué el rey aquí. Eso significa que te cedí espacio, ¿no? La idea de un final de peones es nunca evitar que el rey
pueda dominar más las casillas de donde avanza el peón, pero bueno, coloqué mi rey Ahí aquí. yo me voy. Exactamente. Vamos a suponer que mi rey mueva aquí. Ahí avanzó el peón. Claro, porque ya estás protegiendo estas tres casillas. Muy bien. Exactamente, están las tres cubiertas. Vamos a suponer que muevo aquí. Que mueves ahí. eh, Me voy ahí. Exactamente, aunque hay cierto detalle con esta. No está mal esta jugada. Está, tampoco es perdedora ni es de tablas ni nada. Pero resulta que, mira, hago esta jugada y ahora estoy a dos casillas de ganar ese peón. Así que, ¿qué tienes que hacer? Para evitar Devolverme el rey. devolver el rey. Y se está repitiendo la posición porque es esta posición en la que estábamos anteriormente. O sea, no corres el riesgo de perder porque puedes rectificar. Porque el rey, cuando comete un error, bueno, retrocede. Pero ya te has dado cuenta que no es el rey que hay que avanzar. Ya que se fue conexión, probablemente no me hayas escuchado. Aquí te decía, ¿me escuchas? No. Ok, ahora sí me escuchas. Sí, ahora sí. Ok, voy a repetir porque Sí. probablemente por la conexión no se haya escuchado bien. Lo que decía es que se ha repetido la posición. O sea, no es que pierda, sino que como ha sido un movimiento de rey, has enmendado el error y has retrocedido el rey. No pasa nada. Pero como sabes que en esta posición mover el rey a esta casilla de 7 no ha producido una mejora, entonces la mejor jugada tiene que ser de peón. Ya se volvió a perder conexión. Ya se volvió a perder conexión. No sé si me escuchaste lo que dije de que... No escuché. Bien, como has movido el rey y has visto que no ha hecho mejora, porque tuviste que volver a retroceder al rey a la misma casilla, entonces la mejor jugada no es de rey, es de peón. Claro, Y aquí, entonces la jugada tiene que ser E5. claro. Ahora, es mi turno. Vamos a suponer que yo coloco el rey aquí. ¿Qué deberían hacer las blancas? Voy a poner ahí. Muy bien. Viste que solamente con el tema de oposición ya estás entendiendo qué ocurre en este tipo de posición. Muy bien. Y listo, ¿no? Claro, ahora. Ajá, ok. Bien, vamos a retroceder en esta misma posición. Aquí. Ajá, yo hice rey 8. Ok, vamos a suponer que en esta posición yo hago rey F8. ¿Qué deberían hacer las blancas? Se hace rey F8. Ujú. em, Ahí. Esa, muy bien, listo. Ya protege las tres casillas y ganas, ¿no? Correcto. Sin ningún Y ahora, problema. ahora sí. Sí. Viste que sin saber todas las cosas de casillas críticas, ya te vas dando cuenta de a dónde va el rey. Aquí de hecho también es ganador esta. Pero más intuitiva es mover el rey, ¿verdad? Porque estamos protegiendo de una vez las casillas por donde va a pasar el peón. O sea, como primera Claro. jugada candidata vemos el rey. Pero vamos quiero que veas que también el avance de peón es ganador. Avanza el peón. Ok, debo colocar mi rey aquí. Y listo, ¿ves? Como te darás cuenta, yo no te he hablado de las casillas críticas de un peón en F4, que es el capítulo 8, que las casillas críticas de un peón en F4 son estas. Porque realmente lo importante aquí, Cristian, es que entiendas el tema de la oposición. Eso es lo más relevante en un final de peones. Siempre buscar el tema Ujú. de oposición. Uno no busca en comprender el concepto de las casillas críticas de manera perfecta.
sino el tema de oposición es realmente lo que realmente va a decidir quién gana o no una posición. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, ¿qué es más sencillo para ti? ¿Verlos con ejercicios prácticos o verlos de manera teórica? Por cierto, las casillas críticas de un peón en F4 son estas tres casillas F6, o sea, son las mismas casillas críticas de un peón en F5. Curioso, ¿no? Pero es por el mismo tema de Claro. oposición. Es básicamente eso. Ahora, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este efecto borde del tablero no lo vamos a ver todavía. Esto es cuando los peones se encuentran por ahora en la columna G o en la columna H. Por ahora no lo vamos a ver. Sí quiero mostrarte esta posición que es interesante. Y esto que te voy a comentar es algo que se conoce como Suswan. Esta posición te darás cuenta que ambos reyes protegen su peón. Es decir, que si un rey se mueve, pierde el peón. O si el rey blanco mueve, pierde el peón. Así que esta es una posición interesante porque los reyes no pueden mover, pero tienen peones a los lados. Sí. Así que empieza una carrera. ¿Qué piezas quieres ser? ¿Las blancas o las negras? Juegan las blancas. Blanca, Ok. ¿Qué jugada harías? Ya sabemos que no puedes mover los reyes. el peón. El peón, ok. Lo avanzaste dos casillas. Ahora yo con las piezas negras voy a avanzarlo también dos casillas. ¿Y qué ocurre? Que perdí yo. Tienes que mover el rey y perderás el peón. Claro, Ok. correcto. Ahora, ¿qué pasa si tú avanzas el peón en vez de dos casillas, una casilla? Entonces las negras, para estar en la misma situación, al final tiene que también mover una casilla. Si las blancas mueven de nuevo, las negras Me va a mueven. tocar a mí o no. Así es. Y el rey se Claro. aleja y pierde el peón. Las negras ganan. Ok. O sea que te darás cuenta que en una posición de este estilo, a pesar de que hay peones a los lados, una posición de Suswan significa eso. Suswan significa quien juegue primero pierde. Eso es una palabra del alemán, Suswan. Pero hay jugadores, Christian, que no entienden el concepto del Suswan y vamos a suponer que tú avanzaste el peón dos casillas y las negras aquí decidieron avanzar una sola casilla. O sea, no están atentos al Suswan. Aquí las blancas avanzan el peón Claro, claro. y son las Y negras. obligan al negro a mover el rey. Así es. Y las blancas ganan porque tienen un peón de más. ¿Ves? Este tema del Suswan, Christian, es importante. Los grandes maestros utilizan mucho esto, el tema del Suswan. Llegan a posiciones de tal manera que el rival, no importa qué jugada hagan, van a perder por simplemente este tema. Y esto se puede poner un poco complicado si en vez de un peón en una columna colocamos dos. Pero Chuta. el principio es el mismo que aplicamos en la posición anterior. En la posición anterior hemos visto que si las blancas avanzan una casilla, las negras ¿qué tienen que hacer? Avanzar una casilla. La, avanzar una casilla. Claro, si las Claro. blancas avanzan dos casillas, las negras tienen que avanzar dos casillas. Dos. ¿Sí? Entonces, Claro. quien mueva primero pierde. Ok, vamos a suponer que yo soy las blancas ahora. Voy a perder. Vamos a suponer que aquí yo avanzo mi peón a la casilla B4. ¿Qué deberían hacer las negras? Fíjate que en la posición anterior, si hablamos de un peón en la columna A, tú movías un peón de la columna A. Pues en este caso, si las blancas avanzaron dos casillas, un peón de la columna B, las negras tienen que hacer lo mismo. El B. Así es, dos casillas. O sea, las blancas se están quedando sin jugadas. ¿Aló? Sí, sí. O sea que aquí las negras tienen que jugar B5.
Ahora, claro. si aquí las blancas avanzan una casilla, ¿qué harían las negras? Avanzar una casilla. Una casilla simplemente. Y nuevamente estamos en una situación donde las blancas mueven el rey y van a perder. O avanzan el peón y van a perder. Ok. Correcto. Nuevamente, soy las piezas blancas. ¿Qué pasa si hago B3? ¿Qué harían las negras? Eh, Volvimos a la posición. Ajá, sí, volvimos a la Hola. posición. Sí, A la blanca B3. A sí, esa. sí. Hacemos B3. O sea, B6. Exactamente. Que no me deja mover. Porque está, No te deja mover, qué raro. no, está desconectado. El internet, la imagen parece. Qué raro, qué raro. Ok, si aquí las blancas hacen A3, ¿qué deberían hacer las negras? Avanzaron un peón en la columna A, una casilla. Por lo tanto, las negras tienen que también avanzar el mismo peón de la columna una sola casilla. ¿Aló? Sí, sí. Sí, ya que te caíste de liches. Ah, estás entrando, ok. Ah, o sea que si aquí se hace A3, las negras tienen que hacer A6, exactamente. Y si las blancas hacen B4, exactamente. Y nuevamente las blancas pierden. Es curioso, ¿no? Cómo es el suswa, ¿no? Ir de pasito a pasito dependiendo de cómo el rival juegue. Hay jugadores que no conocen este tema del suswan, Cristian, y hacen jugadas perdedoras en una posición que pueden tener ganada. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con esta misma posición. Supongamos que ahora tú eres las blancas, haces B3. Ahora supongamos que yo siendo las piezas negras hago B5. ¿Qué deberías jugar tú? ¿Me escuchas? ¿Qué pasa si yo hago B5? ¿Qué harías tú con las piezas blancas? Ah, te caíste del audio de, de Meet. Ay, he pasado hora y media, vaya. Te caíste de... Ah, ya estás. Ya te iba a escribir por WhatsApp. No, no te escucho. No te escucho. ¿Me escuchas? Yo no te escucho. Algo pasó. Ah, yo he perdido Hola. conexión. Ahora sí te escucho. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que ahora es mi conexión la que está débil. ¿Me oyes? Sí, sí. Sí, sí te escucho, pero es mi conexión que se ha caído. Hola. Uf, ya vamos a ver si puedo. Vamos a ver si puedo conectar desde mi otra red porque ya veo que esta está fallando mucho. Cristian. A ver, Cristian, ¿me escuchas?
¿Se oye algo, no? Sí, Cristian, sí te escucho, pero no sé si tú me escuchas a mí. Ya va, aló, aló, aló. Aló. Vamos a ver si logro conectarme, ¿vale? Porque el internet está fatal, fatal. A ver, Cristian, ¿me escuchas? Cristian, ¿me escuchas? Yo no te escucho. A ver, ¿me escuchas? ¿Se oye algo, no? Ahora sí te escucho. Ahora Ya, sí. ahora sí, recién. Sí, vale, el internet está fatal, sobre todo de mi parte, porque he visto que la conexión va y viene, va y viene. No, bueno, Claro. lo que te decía es que si las negras aquí hacen B5, ¿qué deberían hacer las blancas? Ah, em, O sea, avancé dos casillas en la columna B, ahora tú avanzas una sola casilla y bueno, se ha llegado nuevamente a la posición de Suswan. Tú has ganado aquí correcto. el Suswan porque al mover nuevamente las negras se quedan sin jugadas. ¿Sí? Y esto del Suswan, Cristian, se puede complicar más si en vez de dos peones tuviéramos tres peones. Pero eso Chuta. no lo vamos a ver. Si solamente ya con Mm, dos peones es suficiente este tema. Pero incluso en vez de tres peones pudiera complicarse más con cuatro peones. Hay libros mm. que tratan sobre eso, pero no, son demasiadas variantes y demasiadas sutilezas. Nosotros estamos por ahora hablando de lo básico del tema del Suswan, pero lo más relevante ahorita es el tema de oposición. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora los ejercicios para ver qué hemos aprendido hoy de lo que hemos hablado. En esta posición juegan las blancas. ¿Qué harían? Juegan las blancas. Sí, el peón está a El, punto el- de promocionar. claro, tenés que mover el rey a un lado. A cualquier lado, ¿no? No importa. A este Sí, o al cualquier otro. lado. Ok, Sí, ya está cualquier jugada. lado. Muy bien. Siguiente. En esta posición somos las piezas negras. Esto es curioso porque no hemos hablado de cómo el bando débil defiende un final de peones, pero hemos hablado al menos de las casillas críticas de un peón en cesta. Si las casillas críticas son estas dos. F, esas dos, sí. Entonces, ¿qué jugada de las negras puede controlar esas casillas críticas? No lo puedo mover, pero Ah, verdad, el pues rey, esta es la posición, es que ya va, la configuré como si movieran pero el rey tendría que ir a E8. a E8 exactamente, sí, no, exactamente aquí, porque las Claro, blancas, si colocan el rey aquí, ¿qué deberían hacer las negras? Vamos a ponerlo con flechas porque van no, a D7. no, acuérdate que el peón ataca esta casilla, somos las negras, el peón avanza en Ah, esta dirección. ya, entonces el rey lo tendríamos que colocar en E8, ahí, E8. Ajá, y si las blancas juegan rey F6, Si las blancas juegan rey F6, tendríamos que colocarlo en F8. exactamente, oposición. El peón avanza dando jaque Y nos ponemos en E8, en E8 y luego de rey E6, ahogado. ahogado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tema de las casillas críticas. Hay dos casillas críticas, el Correcto. rey tiene que controlar las dos, porque si el rey se va Las dos críticas. a la otra dirección, entonces el rey tiene que irse para este camino.
y es correcto. el mismo tema de ahogado. Muy bien. Siguiente. Juegan las blancas. Esta ya la hemos visto, ¿no? Esta la vimos y ya no me acuerdo mucho, pero bueno. Tranquilo. O sea, Em, sin acordarte, si no, estoy seguro que vas a encontrar el camino, porque una cualquier ahí. jugada de las blancas es ganadora. Bien, supongamos que coloco el rey aquí. Se coloca el rey ahí. em, Avanzo. Muy bien. Y ahí avanzo. Y listo. ¿Eh? Y ¿Viste? ahora vamos ahí. Sin conocer los principios de casillas críticas, gracias a que hemos hablado de oposición y de avance, ya te estás notando el camino ganador. Bien, nosotros no hemos hablado de la columna H, o de la columna A, pero cuando existen este tipo de casos, la posición es de tablas porque no hay manera de sacar al rey de la esquina. O sea, nosotros hemos hablado del tema de oposición, pero si el rey se va a la casilla B8, el rey no puede irse al lado porque estaríamos siendo expulsados del tablero. Así Claro. que no existe camino para las blancas de sacar al rey de la esquina. Por eso esta posición Mm, es tablas. O sea, no importa qué hagan las blancas, el rey se va a esconder y la posición será de tablas. Por eso esta posición se ah, llama juegan blancas y no pueden ganar. Porque los peones claro. en A y en H, si el rey controla la casilla de promoción, es tablas. Son tablas teóricas. Bien, nueva posición. Juegan las negras. El peón avanza en esta dirección. Juegan las negras. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, Ay, se volvió a caer. hola, Sí, se volvió a caer el internet. tenemos que entrar con el rey al cuadrado de promoción, Exactamente. ¿Cuál casilla sugieres? por ejemplo. Muy bien. Si el peón avanza. Em, Vamos a ver, Ok. ahí, Muy bien. Y listo, ¿no? Tablas. sí. Ok. Acá hay varios ejercicios, Cristian, pero algunos ejercicios sí tienen sus detalles. Ok, en esta posición juegan las blancas. ¿Qué deberían hacer? Nacho Paya. Dos peones, pero Eh, bueno, las blancas tienen dos islas de peones. Juegan las blancas. Claro, el rey no puede entrar dentro del cuadrado de promoción. Exactamente. Sí, nada que hacer, las blancas ganan. Muy bien. Siguiente, vamos a ver. Juegan las blancas. Juegan las blancas. Tenemos aquí. Sí, los peones blancos, bueno, van en esta dirección. Ok. Realmente aquí está complicado esto para las negras porque este es un Ahí estoy peón sonado. pasado, sí, protegido, ¿no? O sea, aquí no hay nada. Estoy sonado. Claro, no voy a alcanzar, po. No, ahí no voy a alcanzar. No, no alcanzo. ¿No? ¿Por A qué? ver. ¿Cuál es el cuadrado de promoción? Ah, no, sí, estoy adentro. Sí, Estás claro. adentro, Sí, ¿no? po. Sí, sí, absolutamente, sí. Em, yo voy acá. ¿Y si voy aquí? Me voy aquí. Listo, ¿no? Y nada. Estoy lejos del cuadrado de promoción. Mi rey está muy lejos. Ok, muy bien. A ver, siguiente.
Bien, esto es interesante. Yo creo que con este ejercicio ya dejamos la clase por hoy, porque aquí hay piezas. Pero siempre cuando estamos jugando una partida, en esta posición somos las piezas negras, tenemos tres peones, una torre, las blancas tienen tres peones, un caballo. Una manera de nosotros ver si podemos simplificar y llegar a un final de peones ganador, bueno, si tenemos esa oportunidad lo hacemos. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer torre por caballo? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Los peones negros van en esta dirección. ¿Podemos hacer torre por caballo? Yo creo que sí. Ajá, vamos a visualizar torre por caballo, rey por torre. ¿Qué jugarían las negras? Rey por torre. Yo haría rey por peón. Ok, tienes dos peones pasados y conectados. Pero las Ujú. blancas también tienen un peón pasado en la columna A. ¿Será que tu rey Sí. controla ese peón? A ver, al comer el peón, Sí, lo que tienes que visualizar es que si el rey estará dentro del cuadro de promoción de ese peón A. Porque si es así, entonces el sacrificio es correcto. Pero si tu rey no logra estar dentro de ese cuadrado, no sería correcto porque el peón promociona y perderías. claro, claro, el rey avanza el peón avanzaría dos espacios. Ajá. Y tienes que ahora visualizar el cuadrado de promoción. Visualiz- Estoy, estoy dentro, po. Estás dentro, así es. De hecho, justo en este momento estás dentro de ese cuadrado cuando el peón avance a Correcto. la casilla A4. Y Ahora, sí, no sé si tal vez lo correcto, no sé, puede ser que sea mover la torre acá y, no, lo mejor es simplificar. Lo mejor es hacer torre por caballo de una vez porque te encuentras dentro del cuadrado de promoción. claro, De una vez torre por caballo. claro, A rey por. a rey por, em, tendría que ir ahí. Así es. Y en la casilla, si hago esta, fíjate que estás dentro del cuadrado. Estoy dentro, claro. O sea, no tienes necesidad de mover el rey porque ya te encuentras dentro. Puedes hacer otro movimiento. Ah, pero si el peón sigue avanzando, no voy a poder hacer otro movimiento, po. Ah, no, pero bueno, es el turno de las negras, ¿no? Así que, ¿qué pueden hacer aquí las negras? Sí. Mm, ¿Qué haría yo con la negra aquí? A ver. Tiene dos opciones y las dos opciones son buenas. Sí, sí, yo fíjate que intentaría avanzar este peón. Ok, esa sería la tercera opción y no está mal. Porque quiero hacerte notar que este rey tranquilamente puede buscar este peón. Tranquilamente. Ya que el rey blanco jamás va a tener el tiempo de ir por este porque el otro se escaparía. Claro, Y por ese motivo las blancas claro, no pueden ganar. El rey tiene pero todo el tiempo del mundo para venir por este peón como quiera. Como quiera y de igual manera el rey no puede hacer nada. El rey tiene que quedarse aquí. Y una vez que eso ocurra, que el rey negro capture en A4, pues el rey regresará a esta casilla y apoyará ahora sus dos peones. Y ganará la partida. Incluso puede ir por este otro peón. claro, el rey ¿Sí? blanco no va a poder moverse. Ajá. Y el concepto que hemos aplicado aquí es el de el cuadrado de promoción. Simplemente para poder decidir entregar el material y llegar a un final de peones ganador. Sí, bueno Cristian, vamos a dejar entonces esta clase hasta aquí, ya más o menos estás entendiendo el concepto. Esta es otra posición donde se aplica el mismo principio, donde tenemos que pensar si la captura es si se puede hacerlo o no. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Sí, pues ya hemos estado hablando mucho de finales, pero al menos hemos hecho varios ejercicios, ¿no? Y lo que quería que quedara claro era más que todo el tema de oposición. Eso es lo relevante. Lo de las casillas críticas
No tanto, pero sí. Pero más importante es lo de la oposición. Eso sí tiene que quedar bien, bien claro. Estos ejercicios van a quedar acá, ¿no? Sí, Sí, claro, claro. Todos esto y ya quedan grabados. para poder, para poder, ¿tú tienes más ejercicios de este tipo, o no? Sí, sí, bueno, O hago o repito los mismos. acá hay 32 más. Fíjate, estamos en el capítulo Me, 23. Hay 32. Bueno, me gustaría 28. mirarlos con Con calma, calma. ¿no? Y tratar de hacerlo. Sí, sí. Porque Ya. es importante pues conocer esto de final Sí, y varias posiciones. sí, lo voy a hacer mañana. Ok. Bueno, Cristian, entonces nos vemos el día jueves. El Sí, jueves. a la misma Ya. hora. Vale, Perfecto, Cristian, muchas descansa pues. gracias. Ha sido intenso Que esta, esté muy esta bien. clase. Nos Chao. vemos. Chao. Chao.